La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Qué bueno llegar hasta al lugar donde usted nos está sintonizando a través de esta plataforma. Queremos agradecerle por tomarse el tiempo y poder tomar estos momentos para reforzar o estudiar el repaso de esta semana. Esta ocasión tenemos la dicha y la bendición de una vez más llegar desde la New Jersey, auspiciado por nuestra conferencia aquí en New Jersey. Y qué bueno es poder estar una vez más compartiendo juntos. Pastor Daniel, qué gusto tenerle una vez más en el estudio de esta semana. Gracias, Pastor Albert. Un fuerte abrazo para ti y un gran saludo a todos nuestros oyentes, seguidores de esta programación, que esperamos que cada día sean más. Esperamos que cada día usted comparta esto, si usted es de su agrado, comparta esta transmisión con aquellos que usted considera pueden ser bendecidos. Qué bueno, entonces vamos a entrar prácticamente en el repaso de esta semana, la cual es la lección número 8. Lleva como título Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta lección nos presenta un panorama bastante especial en contenido, riqueza en contenido, debido a la persona que figura en el estudio de esta semana, hablando de nuestro Mesías. Y el Salmo 118, el versículo 22 y verso 23 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular sobre, es la obra del Señor, es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Los salmos no solamente nos expresan los sentimientos de los autores, realmente encontramos mucho más allá de ello. Y hoy vamos a encontrar la figura de un personaje central como lo es el Mesías, y vamos a poder verlo en los diferentes roles que ejerce en el estudio de la semana. Ejerciendo el rol como pastor, como un Mesías sufriente, ejerciendo el papel como el hijo de David, pero también no solo como el hijo de David en la figura de hombre, sino como el rey eterno y sacerdote celestial. Hoy la lección nos va a llevar a través de un túnel maravilloso del conocimiento donde nos va a presentar a ese papel funcional maravilloso del Mesías. Y uno de los primeros papeles que encontramos en el estudio de esta semana es a Jesús, el Mesías, mostrando su rol como pastor. Y la lección de esta semana nos va a permitir conectar los salmos con también el ministerio de Jesús en algunos registros del Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios. Y encontramos a través de esto, iniciamos una maravilla con el salmo popular del Salmo 23. Pastor Daniel, qué maravilla encontrar a Jesús como nuestro pastor. Inicia la lección de esta semana. Gracias, Pastor Albert. Solo un detallito, nuestros oyentes pueden quedar un poquito confundidos. La lección no es la 8, es la número 9. Eso nos pasa normalmente cuando uno está pasando de una lección a otra, ¿no? Pero es interesante, mi pastor, lo que usted menciona. Déjeme decir una cosa, la Biblia tiene a un gran protagonista. El protagonista es Dios. Y en cada página, de tapa a tapa en la Biblia, uno debe buscar a Dios. Y Dios es manifestado justamente allí, en el Salterio, en los Salmos, de una manera sorprendente. Si nuestros oyentes recuerdan, cuando comenzamos a estudiar este trimestre, nosotros fuimos a el Lucas capítulo 24, versículo 44, cuando en el camino de Emaús Jesús cita que a él hay que buscarlo y la escritura hablaba de él. Entonces habla de los profetas, habla de la ley y también habla de los salmos. Bueno, hemos llegado a esta semana, a esta lección impresionante, cuando nosotros podemos ver a Cristo, el ungido, el Mesías, en medio de los salmos. Y esa primera mención de él como nuestro gran pastor, oye, hay mucha tela que cortar allí, pastor, pero déjeme ver si puedo tocar dos o tres cositas rapidito. Y usted puede también participar junto conmigo porque hay mucho, mucho que decir, muy lindo.
En primer lugar, cuando hablamos de que Él es el pastor, vayamos a la figura de un pastor de ovejas. David, como usted mencionaba, fue pastor de ovejas en su mocedad, en su juventud. La oveja no hace nada para pertenecerle al pastor. Así que de por sí, cuando el Salmo nos dice que Él es nuestro pastor, Él está asumiendo sobre nosotros un rol de propietario. Él es nuestro Dios creador, por lo tanto nosotros le pertenecemos. Eso es impresionante. Y lo segundo, que es donde más David se explaya en recitar, es lo que Dios quiere que nosotros, que somos sus ovejas, porque así nos llama, ovejas de su prado. Él es nuestro pastor y nosotros somos ovejas de su prado. Él quiere relacionarse con nosotros. Él promete que como buen pastor, Él es el único que es buen pastor, Él nos va a proveer todo, protección, cuidado, alimento, pero más allá, Pastor Albert, y es bueno que usted profundice un poquitico más en esto, Dios busca tener con cada una de sus ovejitas, que somos nosotros, una relación personal, ¿no es cierto? Definitivamente, pastor, nosotros encontramos una riqueza en el Salmo número 23, cuando David, nosotros entendemos el trasfondo, su background, su trasfondo tiene que ver, él ministró o prácticamente sirvió su formación como un pastor de ovejas. Y nosotros encontramos una relación, pastor, la relación entre el pastor y las ovejas. Según el Salmo 95, encontramos en primer lugar, como usted hizo referencia, que hay un creador y Dios es el creador. El Salmo 28 nos muestra que ese pastor, quien es creador, también es salvador. Y nosotros recordamos el papel de Jesús como el salvador de este mundo, el Cordero de Dios, el inmolado, el que fue presentado como el que vino en rescate en favor nuestro. Pero también el Salmo 78, pastor, nos encuentra que ese pastor no está al olvido de sus ovejas, sino que dice que el Salmo 78, que Él es nuestro guía, según Salmo 78, 52. Entonces nosotros encontramos a un pastor que está pendiente de guiar, y la respuesta nuestra en favor o en relación a todo ese cuidado de nuestro pastor es: le alabamos por quien es en nuestra vida. Así que nosotros encontramos, apreciada iglesia, apreciados hermanos, ese rol especial de Jesús como el pastor, como aquel que fue el creador, el sustentador, quien guía, y como respuesta a eso le alabamos. Pero también, pastor, la lección nos mueve a otro salmo, el Salmo número 22, un salmo anterior al que acabamos de mencionar. Y encontramos un texto que dice: he derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Pastor, en este siguiente paso o la siguiente sección del estudio, vamos a ver la acción de un Mesías sufriente. Y el Salmo 22 nos presenta a ese pastor que transicionó a ser un Mesías sufriente en favor de nosotros. Yo quisiera hacer mención de algunos. Aquí vamos a poder comparar el Salmo 22 con algunos evangelios y mostrar la relación que existen de unos con los otros. En primer lugar, encontramos en el Salmo 22, comparado con Mateo, las palabras de Jesús, pero del versículo 2 al 6 encontramos los sentimientos y vemos algunas relaciones, pastor, como el versículo 8, que habla de las palabras de la multitud, pero también nos presenta Mateo 27. Eh, hay, hay un paralelismo del Salmo 22 con relación a muchos eventos o registros en el Nuevo Testamento, exclusivamente los evangelios. Así que encontramos no solo un pastor, ahora encontramos un Mesías sufriente pastor,
Y qué lindo encontrar en los salmos registros de lo que el Mesías prácticamente vendría a padecer en favor nuestro, y los evangelios confirman lo que los salmos registraron mucho tiempo antes de lo que aconteciera. Maravilloso registro que encontramos a través de estos eventos, pastor. Indudable, Pastor Álvaro. Usted, es triste que nosotros tengamos o dispongamos de tan poco tiempo, pero yo quiero, como usted lo ha hecho, invitar a cada oyente, a cada hermano, amigo que escuche este programa, a que lea completo el Salmo 22. Es un salmo que tiene 22 versículos, precisamente también, pero es sorprendente. Cuando uno hace un análisis, como usted mencionó, hay como unas 9, 10 comparaciones exactas. No hay un salmo más exacto que haya tenido cumplimiento mesiánico en Cristo que este Salmo 22. ¿Y por qué digo esto? Porque los historiadores, conociendo la vida de David, se han dado cuenta que todas estas expresiones que David menciona en este salmo no pueden, no pueden ser aplicadas a él en su totalidad. Históricamente, David no vivió asuntos que él menciona en este salmo, y por eso este salmo es considerado un salmo profético, un salmo mesiánico, un salmo que describe claramente lo que iba a sufrir el Mesías sufriente y cómo todo eso se cumple en Jesús. Es maravilloso, es maravilloso. Realmente lo que usted mencionaba, yo pudiera agregar quizá el asunto de que se profetizó en este salmo, en el versículo 17, que puedo contar todos mis huesos mientras que me miran y me observan. Y sabemos que a Jesús, cuando él estaba en la cruz, crucificado, vino y dieron la orden, quiébrenle las piernas para que muera más rápido porque se acercaba la Pascua. Y a los dos ladrones al lado de Jesús le quebraron las piernas para que se asfixiaran y murieran más rápido. Y cuando llegaron a donde Jesús, no se las quebraron porque estaba muerto, pero sí le clavaron la lanza en el costado, también cumpliendo lo que estaba profetizado. Es sorprendente. Este salmo realmente se aplica totalmente a lo que Jesús sufrió en la cruz. Pastor, definitivamente nosotros podemos ver que la profecía mesiánica es puntual en cada uno de sus detalles en cumplimiento. Y lo que usted hacía mención sobre sus huesos, hay 9 evidencias que la lección nos presenta de relativismo comparativo en el Salmo 22 con los evangelios. Como también cuando llegamos al versículo 18, pastor, podemos encontrar los soldados repartiendo sus ropas, y nosotros tenemos una evidencia en Mateo 27, en Marcos y en Lucas. Los 4 evangelios hablan acerca de este acto. Así que, pastor, sin duda alguna, mucho tiempo antes, los salmos ya nos daban referencia a elementos que tenían que apuntar en cuanto al Mesías. Eso es una muestra clara que nosotros no estamos a oscuras de lo que realmente nos presenta la Escritura en cuanto al Mesías. El Mesías, y qué lindo es saber, pastor, que su tiempo fue puntual, llegado el cumplimiento del tiempo, todo se fue dando conforme a la Escritura. En el Antiguo Testamento había traído ya evidencias en cuanto a cómo ocurriría y qué ocurriría. Por eso nosotros entendemos que Él es esa piedra angular. El Mesías es el centro de los salmos como los evangelios. Ahora, la lección también nos lleva a otra transición de poder encontrar su rol o su identidad como el hijo de David. Dios hizo un pacto con David y lo declaró primogénito, es decir, que lo declaró el mayor entre los reyes de la tierra, según el Salmo 89. Y vamos a movernos ahora al Salmo número 89. Yo quiero que podamos ver cómo ha ido la lección de llevarnos al pastor a convertirse en el Mesías sufriente, ahora entender su función como el hijo de David. Nosotros encontramos que Cristo prometió bajo juramento la descendencia de David se sentaría para siempre sobre el trono de Israel. Ahora, nosotros entendemos claramente, pastor, que sin embargo, Dios rechazó a su ungido David
y en algún momento, mejor dicho, en algún momento quitó su reino. Y nosotros nos preguntaríamos entonces, ¿por qué? Y aquí es donde nosotros tenemos que analizar y encontrar que la parte humana fracasó al cumplimiento de este pacto. Un pacto en el Antiguo Testamento estaba basado por dos partes, la parte humana, la parte divina. Nosotros encontramos cómo falla, Dios no falla al cumplimiento que el trono de David va a ser para siempre, sino que la parte humana falla ante esto. Sin embargo, pastor, Dios mantuvo su pacto según el Salmo 89, que es el salmo que estamos estudiando. Jesús, el hijo de David, el ungido, se ciñó para siempre la corona real. En el David humano física, posiblemente el reinado llegó a conclusión, pero a través del Mesías, el Hijo de Dios, ese reinado se ciñó eterno para siempre, un reinado sin límite. Dios no falla a sus pactos. Aunque el hombre David falló al pacto establecido con Dios, a través de Jesús ese pacto se mantuvo por la descendencia del cual vino el Hijo de Dios. Sí, pastor, me hace reflexionar y yo creo que es un buen momento que nosotros frenemos nuestro estudio de esta porción de la Escritura y de nuestra lección de escuela sabática y pensemos en lo que realmente Dios quiere. Dios quiere tener una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. Por eso es que Él se llama nuestro pastor. Si usted analiza a las ovejas, tienen total dependencia del pastor, a donde el pastor las lleva a comer, a las aguas mansas donde las lleva a beber, y el cuidado de los rapaces que vienen a tratar de destruir, de matar. Todos nosotros deberíamos pensar, wow, ¿por qué desconfiar de Dios? Es triste ver la condición de las personas hoy día que tienen tan lejos de sus vidas a Dios. Cuando vemos al Mesías sufriente, yo pensaba cuando usted estaba hablando, pastor, y yo decía, esa piedra fundamental que Dios erigió para salvación de sus hijos, las ovejas perdidas, los descarriados, cómo nosotros lo desechamos también. No solo el pueblo de Israel del pasado desechó a Cristo, no pudiéramos criticar a los judíos del tiempo de Cristo que lo mataron, que lo crucificaron y que lo rechazaron, porque hoy día también está pasando mucho eso. ¿Cómo yo trato al Mesías? ¿Cómo yo me relaciono con Él? ¿Estoy yo crucificando a Cristo nuevamente con mis acciones? Y por eso cuando usted habla en esta porción del día martes de nuestra lección, de la fidelidad de Dios hacia su pacto, uno no puede dudar que Dios ha sido fiel, porque peor todavía, tras de ladrones bufones, nosotros le echamos la culpa a Dios y decimos, ¿y dónde está Él? Dios no cumple lo que promete. Y cuando uno lee, por ejemplo, el Salmo 89, pastor, versículos 3 y 4, uno dice, wow, pero ven acá, pero entonces Dios no le cumplió lo que le prometió a David. Pero usted bien lo dijo, no fue la parte de Dios la que falló. El Salmo 132, versículos 11, 12, nos dicen claramente que en el pacto de nosotros y Dios, somos nosotros los que le hemos fallado a Él. Y esto es muy importante decirlo, pastor, porque hay una corriente, lo hablamos la lección antepasada, hay una corriente que anda predicando que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que va a salvar a todos y que Correcto. tiene que salvar a todos porque Él es amor. Pero vemos aquí como David, no es, como Dios no es que desechó a su pueblo, sino que su pueblo se apartó de Dios y sufrió las consecuencias de apartarse del Señor. Quien quebranta el pacto no es Dios, somos nosotros. Y con eso queda evidenciado, pastor, que es tan fiel a sus promesas, que de ahí viene el linaje del Hijo de Dios, procurando mantener fiel su pacto. En otras palabras, aunque el pacto se rompe en la parte humana, la parte divina mantiene su pacto de fidelidad a través del Hijo de Dios, estableciendo su reinado para siempre y viniendo de la descendencia de David, Sí, del Señor. linaje de David. Qué interesante, pastor, que Dios pudo haber dicho, el pacto se rompió ya. Ustedes rompieron el pacto, la parte humana, hablando de David como rey. Y Dios pudo haber en algún momento
permitir que al ser roto el pacto otra cosa hubiese ocurrido. Sin embargo, podemos destacar, pastor, que Él es fiel a sus promesas, como dice el apóstol Pablo, Amén. que Él no deja de cumplir ninguna de ellas, a pesar de cómo nosotros muchas veces rompemos nuestros compromisos espirituales con Dios. Él no deja de ser el Dios fiel, el cual está presto a cumplir cada una de sus promesas. Y partiendo de allí, pastor, es bueno que nosotros podamos encontrar que el pacto que Dios concertó con David nos relaciona a todos, nos atañe a todos, aunque como débiles seres humanos fracasamos vez tras vez en mantener los requisitos del pacto de Dios, pastor. Pero por su misericordia, dice, por su misericordia honrará, Apocalipsis 1:5, honrará a todos los que por fe nos aferramos al Salvador, declarándonos reyes y sacerdotes. Ese cumplimiento ocurre cuando nosotros cumplimos nuestro grado de responsabilidad. Ahora, cuando llegamos al día miércoles de la lección, apreciados amigos y hermanos, nosotros hablamos o la lección nos expresa sobre el Rey eterno con un poder incomparable. Y ahora podemos encontrar entre ellos el Salmo número 2. Pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo nombre. Ahí en los registros, en la resurrección, Dios declaró a Jesús el Hijo engendrado, según algunos en el Salmo número 2. Ahora, esta expresión es bueno que podamos entender que indica que Jesús asumía el pacto davídico y se convertía en el Rey eterno. Es una expresión que tenemos que poder entender si no existe otra corriente de interpretación que lleva a otro punto no bíblico. Ahora, a través de esto, nosotros podemos ver algunos elementos sobre el Rey eterno. Según el Salmo 2 y el Salmo 89, nos presenta que es un reino que es fuerte, quebrantado con vara de hierro. Y esa vara de hierro que quebranta con vara de hierro, nosotros entendemos que habla de la firmeza, la dureza, la condición permanente, rígida del reino de Dios. Ahora, también ese Salmo 89 nos habla, pastor, que ese reinado eterno es un reinado justo y misericordioso a la vez, aunque tiene vara de hierro que rige con dureza, con firmeza. Sí, también es un reinado que muestra la misericordia y la justicia de Dios. Es un reinado justo, es un reinado misericordioso. Y el mismo Salmo 89, el verso 18, nos presenta, pastor, porque muchas veces pudiéramos quedarnos solo con los inicios, que es un reinado duro. Nosotros recordamos los evangelios acerca de la parábola de los talentos. ¿Por qué lo escondiste? Porque supe que eras hombre duro, el concepto que tenían de Dios. Pero ese reinado de Dios, aunque es rígido con vara de hierro, es un reinado misericordioso, justo, vehemente, pero también es protector para sus súbditos, sus hijos. En otras palabras, pastor, es un reinado el cual vale el poder ser parte de él por la justicia que representa el rey de este reinado. Indudablemente, pastor, esos tres aspectos que usted menciona, tiene que ser un reinado fuerte, el más fuerte de todos. Triunfará y reinará para siempre. No hay otro reino después del reino de que el Señor se instituya en esta tierra. Está claro en la profecía del Apocalipsis, Daniel capítulo 2. Usted ha mencionado algo que es muy lindo. El reinado de Dios, aunque es fuerte, es un reinado misericordioso y justo. Y hoy día, recordando las palabras del apóstol Juan, cuando él dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aunque es un reino fuerte, inconmovible, un reino que nadie lo vence, el reino de Dios es un reino de gracia, un reino para que todo aquel que en él cree no se pierda.
tenga vida eterna. Y me gusta eso que usted mencionó en el último versículo del Salmo 89, el versículo 18, que habla de que es un reino protector. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día de pronto mucha gente está sufriendo. Mucha gente está sin trabajo, mucha gente está sin tener dinero para poder pagar la renta, muchas personas están asustadas porque probablemente hay violencia alrededor, sus familiares están padeciendo violencia, usted mismo de pronto está sufriendo alguna enfermedad y todo eso hace que uno se acongoje, se preocupe, se desespere, se deprima y no es ese el plan de Dios. Dios quiere que como buen pastor usted sepa que Él lo lleva en sus brazos, lo cobija, lo carga, lo protege. Él es nuestro protector en un mundo que pareciera que domina el diablo, pero ¿dónde está la garantía, pastor, de que Jesucristo reina? Cuando Cristo murió por nosotros, el diablo pensó que había ganado. Cuando Cristo comenzó su ministerio, le ofreció el reino y los reinos de este mundo porque él se autodeclaraba Señor de este planeta. Pero cuando Cristo muere, paga la deuda y resucita, el Señor le entrega a Cristo entonces el reinado especial de este planeta porque la resurrección de Cristo es la garantía. Extraordinario. Pastor, los salmos, alguno pudiese decir en los salmos solo encontramos el lamento y las experiencias duras de los salmistas. Pero esta semana nos presenta más allá de la condición humana. Los salmos nos revelan al Mesías mismo, su reinado permanente, su ministerio. Y parte de eso introducimos la lección del día jueves, pastor, A ver. que nos habla acerca de ese sacerdote, un ministerio que ejerce el sacerdote. En otras palabras, los salmos no solo presentan la tristeza y la agonía, el Señor es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación, sálvame, oh Dios, de mis enemigos que me oprimen. No solo habla de la angustia de los salmistas, pero sino los salmos nos presentan también, pastor, al Mesías mismo, como el Mesías que sufrió en favor nuestro, el Mesías que fue fiel al pacto a pesar que se rompió en la parte humana. Y ahora nos presenta, pastor, al Mesías ejerciendo el rol sacerdotal, un ministerio sacerdotal en favor de aquellos súbditos, en favor de los hijos que aquellos que confían y se depositan en él. Y por eso la lección para ir concluyendo en nuestro tiempo, nosotros Ujú. encontramos, según el Salmo 110, juró 110. Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según Sí, el orden aleluya. de Melquisedec. Pastor, Tremendo. y ahora, qué lindo es conocer ese, nosotros comparamos con Daniel y con el libro de Hebreos, especialmente ese ministerio de Jesús, que es un ministerio que se basa en un juramento, que es un ministerio que se ejerce en el santuario celestial en favor de aquellos que estamos del lado del reino de Dios, que es un ministerio, pastor, que no está afectado por la muerte, es un ministerio sacerdotal que prevalece sobre cualquier aspecto del límite humano, es un ministerio que nos presenta una intercesión y salvación que es continua, Jesús ejerciendo en favor de aquellos que está por la raza humana, que es compasivo y perfecto, pero realmente, pastor, que es un ministerio que es fundamental porque nos representa delante del Padre. En otras palabras, pastor, no solo la lección se queda con el Cristo sufriente, el que vino en favor de nosotros a sufrir, sino ahora el Cristo que sigue obrando, pastor, en favor de nuestra salvación. Su ministerio no terminó en la tierra, aunque su ministerio terrenal se cumplió. Siguió su etapa de un ministerio celestial en el santuario, que nos presenta a un Cristo fiel al pacto, pastor, y que sigue obrando en favor de la raza humana. Amén. Amén. Pastor, bueno, tú has dicho todo al comparar por qué el sacerdocio de Cristo es superior a todos, ¿no? Lo bonito de la comparación del reinado y del sacerdocio es que ambos se dieron por medio de un juramento. Se le juramentó como rey
Rey de reyes, Señor de este planeta, el Señor Jesucristo, Rey Dios, gobernante de todo el universo. Y también se le juramenta ahora como sacerdote. Esto es interesante porque en cuanto al rey, hablamos de una persona de nuestro Dios que es poderoso, que ejerce justicia y autoridad, pero cuando le vemos como sacerdote, pastor, no podemos dejar de ver a un Cristo intercesor. Continúa su ministerio por nosotros. Y me gustaría citar estas palabras acá del libro deseado de toda la gente. Es muy lindo. Dice así: yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy. No tengan miedo. Es Amén. el mensaje que el Señor quiere transmitir hoy a su pueblo. Extraordinario, pastor, y con esto llegamos a la conclusión de nuestra lección. Y yo pudiera resaltar a un Dios que es fiel a sus promesas, a un Dios que no cesa de obrar en favor de sus hijos, y encontramos un ministerio de Cristo completo en favor de aquellos los cuales vino a buscar y a salvar. Un Ujú, ministerio que sigue vigente y seguirá ujú. hasta que tenga el cumplimiento total de su misión. Sí, pastor, yo quisiera tocar un puntito más que subrayé aquí en mi folleto, y es ese llamado que el Señor nos hace a nosotros también, porque Él dice: yo tengo otras ovejas, Juan capítulo 10, versículo Mm. 16, que no son todavía de este redil, hay que buscarlas. Y hacemos un llamado a aquel que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Hacemos un llamado a aquel que aún anda por allí en valles de sombra de muerte, gritando desesperado, solo. El Señor deja las 99 y te va a buscar a ti. Solo tú tienes que clamar a Él. Búscalo y el Señor te llevará en tus brazos y tu vida comenzará a ser diferente. Amén. Muchas gracias, amigos. Con esto terminamos la lección número 9, hablando de esa maravillosa obra del ministerio de Jesús. Con esto les invitamos a conectarse cada semana a su repaso de la lección. Que el Señor les bendiga y tengan ustedes momentos de gratitud en la presencia de Dios.